y nos unimos con todos aquellos que están ahí en las redes sociales, todos aquellos que están festejando el día de hoy, ¿verdad? Multitud de personas se están uniendo para honrar al Padre. Es mundialmente. Así es que en esta mañana nosotros vamos a honrar a nuestro Dios, a nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre todopoderoso, que hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. ¿Cuántos podemos decir? Él es nuestro proveedor, Él es el Shaddai de nuestras vidas, el Dios todopoderoso. Él es Jehová Nisi, Él es Jehová Shalom, nuestra paz. Amén. Así es que yo les voy a compartir esta palabra. Y el tema que el Señor puso en mi corazón es aprovechando los beneficios de la honra. Y vamos a empezar ahí en el libro de Efesios 6, 2 y 3. Aleluya. Así es que vamos a usar nuestra Biblia, que yo sé que todos la tienen por ahí. Si no, ahí en la mesita hay Biblia. Si gustan agarrar ahí con toda confianza, están en la casa del Señor y están para que las leamos y la podamos compartir, esa palabra. Si ya lo tiene, me indica con un amén. Aleluya. Amén, amén. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Señor, pedimos que tu palabra, Señor, pueda fluir en mi boca, Señor. Pon en mis labios carbones encendidos, Señor, para que sea mis pensamientos a un lado y los tuyos sean los que fluyan sobre mi mente, sobre mi corazón, y que yo pueda expresar sabiamente tu palabra para que tu pueblo la reciba. En el nombre poderoso de Jesús, así lo declaro. Amén, amén. Aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Así es que en esta mañana nos vamos a enfocar al papá, porque ya pasó, ¿verdad?, el festejo de las madres y fue delicioso, ¿verdad? Que este tipo de festejos nos dan la oportunidad para nosotros remarcar la palabra de Dios en nuestras generaciones. La palabra de Dios dice que no somos de este mundo, pero sin embargo estamos en este mundo, y como estamos en este mundo hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos para glorificar el nombre de nuestro Dios, y sobre todo en nuestras familias. Amén. Es hermoso poder hacer este tipo de festejo, de unirnos para que nuestros hijos se puedan integrar, nuestras descendencias se puedan mantener en los caminos de nuestro Dios. Dice aquí: honra a tu padre. Aleluya. La escritura nos es bien clara y nos da un mandato. Nos da, antes de la promesa, nos va a dar un mandato. Aquí el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, que si nosotros enfocamos esta palabra de Dios a nuestras vidas y la obedecemos, porque la palabra de Dios dice que seamos oidores, pero también hacedores de la palabra. No hay promesa si no hay obediencia. No va a haber recompensa si no obedecemos estos mandatos en nuestras vidas. Amén. Aquí la escritura nos dice en el libro de Deuteronomio, si vamos para allá también, nos va a recordar este mismo pasaje. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los 10 mandamientos son las normas de vivir una vida recta, y nos lleva ahí a Deuteronomio 5:16. Si usted lo busca, dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios nos da una promesa. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Todos. Diríamos con nuestras manos, ¿verdad? Con las 2 manos y los 2 pies, que nos vaya bien todos los días de nuestra vida sobre esta tierra, mientras tengamos vida en esta tierra. Queremos esa bendición, queremos esa promesa, pero Dios nos pide un mandato antes.
¿Cuál es ese mandato? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Como les digo, nos vamos a enfocar ahora en lo que es la honra. Amén. Sé que es un poquito difícil porque a veces nos cuesta obedecer, aún hasta los adultos, no nada más a los niños, también a los adultos. Estamos en esta carne, ¿verdad? Y como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer a veces no lo hago porque hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne. Pero gloria a Dios que Él nos da la fortaleza y todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Porque Él nos fortalece para poder obedecer la palabra de nuestro Dios. Así es que la palabra honra, les voy a definir un poquito lo que significa para que nuestros jóvenes pongan atención y puedan aprender también como nuestros niños, ¿verdad? Porque esta palabra tiene que ser depositada. Hay gloria en cada palabra y queremos que nuestra descendencia cambie, ¿verdad? Y que nuestra descendencia pueda impactar la generación tan corrompida que está el día de hoy que vivimos. La palabra del Señor dice que vivimos en tiempos malos. No son buenos, son muy difíciles. Por eso tanto los adultos como los niños, como los jóvenes, ¿verdad? Todos debemos de ser llenos de la gloria de nuestro Dios. Porque nosotros somos la sal de la tierra y somos los que vamos a cambiar esos pensamientos cerrados, esa mentira, ese engaño que el enemigo trae a nuestros oídos para que nosotros desobedezcamos la palabra de Dios y se corrompa la tierra. La tierra aún gime, dice la palabra de Dios. Gime la misma tierra de tanto pecado. Imagínense cuánta basura no hay alrededor del mundo. También hay mucha basura en nuestros pensamientos, porque hemos oído de la misma televisión, de los mismos medios sociales. Estamos aún en el Facebook, en cualquier red social, y de pronto por ahí te entra un aviso ahí de pornografía. Te entra un dibujo que no conviene que tus ojos vean. ¿Por qué? Porque te va a contaminar, nos va a contaminar. Cuando escuchamos las malas palabras de las personas ignorantes, porque están hablando palabras corrompidas, palabras que no edifican, y eso entra a nuestros oídos. Es basura, no nos alimenta. Lo que nos va a alimentar es la palabra de Dios. Y en esta mañana yo te invito para que nos enfoquemos en esa palabra de gloria, porque la palabra de Dios es la lumbrera a nuestro camino y es la que nos va a dar gloria. Pero para poder obtener la gloria hay que obedecer esa promesa. Toda esta palabra son mandatos, instrucciones, preceptos, mandamientos que Dios dejó para que nosotros obedezcamos. Amén. Y la palabra honra deriva del latín honorare, que indica específicamente la glorificación pública. En este sentido se honra con el orgullo por la relevancia social que significa. Por otra parte, en sentido al verbo honrar, la palabra deriva del griego timao, que se refiere a la gran estima y consideración. No le pongan cuidado a los niños. Está bien, hermana, que los niños están en el jardín de Dios. Qué hermoso el canto que cantábamos, ¿verdad? Y es delicioso que los niños suelten sus sonrisas. No nos molesta que los niños estén hablando ahí calladitos, así como que no se oye. No, usted ponga atención, que nada la distraiga. Déjelos que ellos disfruten también la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que si no fuéramos como los niños, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Amén. Así es que a nosotros nos encantan los niños. Por nosotros no se preocupen. Gloria a Dios porque están en la casa del Señor. Y eso nos da confirmación, ¿verdad? Del llamado que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque vendrán multitudes. Y todos entraremos y tendremos que tener consideración aún con los niños adultos espirituales que no entienden muchas veces esta palabra, pero hay que explicársela y explicársela, ¿verdad? Porque son niños espirituales. Así es que me regreso a esta parte que dice que la honra del verbo honrar, la palabra deriva del griego timao, que se refiere a la gran estima y consideración. Entonces, el enfoque bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kabod,
que indica gloria y tiene la implicación de estima, obediencia, respeto, admiración y retribución. Eso es lo que encierra esa palabra con 6 letras, honra. Con estas últimas 5 palabras encontramos la manera correcta de poder dirigirnos a nuestros padres y así comenzar con la bendición sobre nuestras vidas. Cuando entendemos que Dios nos ama y nos ha hecho todo con la intención de brindarnos bienestar, podemos confiar en Él, que Él nos va a recompensar. Amén. Por obedecer sus mandatos. Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas siempre va a ser bendecirnos, ¿verdad? Pero como vemos aquí en esta palabra de Efesios que leíamos en Efesios 6, versos 2 y 3, de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, nos da esa promesa de largura de días sobre la tierra. Pero si no obedecemos, ¿qué va a pasar? A veces queremos tener cobertura de la aseguranza. Si nosotros no pagamos la cobertura del seguro de la casa, no vamos a tener el beneficio. Si llegase a pasar algo, no va a haber cobertura que pueda proteger el préstamo de la casa, ¿verdad? Así mismo es. Dios hizo todo con un propósito para beneficio de sus hijos, para beneficio de nosotros. Pero como Él es nuestro Padre, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Obedecer. A ver, diga usted, debo de obedecer. Debo de obedecer. Debemos de obedecer, diría la otra. La que predica es la primera que tiene que, ¿verdad?, reafirmar la palabra de Dios. El honor se origina en nuestros corazones y se refiere al valor que personalmente le damos a algo o a alguien. Miren bien, los padres podemos enseñar lo que es la honra, lo que es el respeto, como hablaba, lo que es lo que decía aquí, la admiración, la estima, la retribución. Pero en cada uno de nosotros, porque tanto nosotros los adultos somos hijos. Yo todavía tengo a mi mamá. Mi papá ya Dios lo recogió. Pero los que todavía tenemos a nuestros padres, todavía tenemos ese privilegio o ese reto por cumplir delante de Dios. Amén. Porque es un mandato que Dios nos da a todos aquellos que seamos hijos. Y si nosotros queremos esa bendición, esa promesa que llegue a nuestra vida, a nuestra descendencia, debemos de cumplir ese mandato. Porque si no, no vamos a poder recibir esa promesa. Amén. Los 10 mandamientos, como les había dicho, fueron establecidos desde el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel cuando el Señor empezó a dar esas normas, ¿verdad?, a su pueblo para direccionarlos hacia la tierra prometida, hacia la bendición. Obedecerlos es que Dios le estaba pidiendo a su pueblo que lo honraran. Dios no es malo, Dios es amor. El que más amor puede expresar es Él. Quiero preguntar, ¿quién de nosotros es capaz de dar su hijo, de dar la vida de su hijo por otro hermano, por otro familiar, por un amigo? ¿Quién de nosotros es capaz de desprenderse, de decir, puedes usar los órganos de mi hijo para que mi tío se salve? ¿Quién sería capaz de hacer eso? Es bien difícil, ¿verdad? Pero miren bien, tenemos el mayor ejemplo. El mayor ejemplo es nuestro Dios todopoderoso, el Shaddai todopoderoso. Él es el que se desprendió de su Hijo amado por amor a nosotros, por amor a su creación. Él nos creó, pero como la desobediencia por el pecado entró a través de la desobediencia, esa separación entre nosotros y Dios, Él se tuvo que desprender de su Hijo para que hoy nosotros podamos llamarnos hijos de Dios, pero a través de Jesucristo. No hay otro medio en cual nosotros podamos ser salvos, solamente en Jesús.
Y debemos de aceptar ese mandato de parte de Dios para poder recibir la promesa de la vida eterna. Si no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, si no lo reconocemos de que Dios se desprendió de su Hijo y lo envió a esta tierra para cubrir y perdonar cada uno de nuestros pecados, no vamos a poder tener esa promesa, esa vida eterna que Dios nos ofrece. Y es una vida eterna, dice, abundante. ¿Cuántos de nosotros nos gustan las cosas, que nos den cosas, pero que sean abundancia? Qué rico es cuando nos sentamos a la mesa y comemos, pero no comemos poquito. ¿Por qué? Porque si no, nuestro estómago no se saciaría. Necesitamos comer en abundancia. Y qué bendición que Dios hasta el día de hoy es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor y nos sigue proveyendo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Voy a darles otro versículo. Aleluya. Dios desea el honor que sale de nuestros corazones. Si vamos ahí a Isaías 29:13, les quiero enfocar esta parte, porque muchas veces se nos es fácil, ¿verdad? Decir, yo honro a Dios, yo amo a Dios, ¿verdad? Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Para poder entender muchas veces los mandatos de Dios, tenemos que conocer su palabra, su corazón, para poder entender estos mandamientos. Isaías 29:13, si lo tienen por ahí. Amén, amén. Dice, Dios desea el honor que sale de nuestros corazones, ¿verdad? Y el Señor dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dios desea la honra, pero que salga desde el corazón. Esa es la honra que agrada a Dios. Muchas veces podemos hablar y decir verdad con nuestra boca, como les digo, pero Dios, nosotros vemos lo que ven nuestros ojos, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos discernir algunas veces los pensamientos que Dios quiere revelarnos. Pero el Señor, el Dios Todopoderoso, es el que conoce nuestro corazón y lo escudriña y ve si lo que estamos haciendo, si cuando estamos cantando, si cuando estamos obedeciendo lo hacemos de corazón o lo hacemos de mala gana. Dios ve las intenciones de nuestro corazón y nosotros debemos de buscar el agradar a Dios, no el agradar al hombre. Todos estos mandamientos deben de estar encima de nosotros para poder honrar a Dios. Cuando nosotros ponemos esa mirada en Dios, va a ser mucho más fácil honrar a los demás. Pero si no aprendemos a honrar a Dios, no vamos a aprender a honrar a los demás tampoco. Amén. Como hijos tenemos a nuestros padres, quienes son ese camino que Dios ha delineado para nuestras vidas. Sus personalidades de ambos forman nuestro carácter, pues uno representa la parte firme y el otro la parte flexible. Lo interesante es que no siempre tienen el mismo rol, pero Dios los usa en grande manera para direccionar nuestro camino. Como mi esposo y yo somos muy diferentes. Él es de una manera y yo de otra. Pero nuestros hijos tienen ese reto, ese ejemplo para escoger o para absorber lo bueno, porque la palabra de Dios nos dice que absorbamos lo bueno, que desechemos lo malo. No es excusa para decir, mi papá hace eso y yo también, si es malo. O mi mamá hace aquello equivocadamente y yo también. Porque nuestra carne va a buscar siempre una excusa, ¿verdad? Porque el enemigo usa la astucia para provocar que nosotros no obedezcamos a Dios.
Y nuestro reto de vida para poder llegar a la vida eterna siempre va a ser procurar, buscar la manera de obedecer al Rey, de obedecerlo a Él. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos esforzamos para obedecerlo a Él, vamos a tener la garantía de tener la vida eterna. Si aparentamos obediencia, estamos engañando a papá y a mamá, pero a Dios jamás. A Dios jamás. Es bien importante que nosotros podamos, ¿verdad?, ver a nuestros padres. Como les decía, los padres somos las personas que damos el ejemplo a nuestros hijos. Y nuestros hijos van a ser el reflejo muchas veces de los padres. Y es tremendo. Yo cuando estaba escudriñando la palabra, el tema, me impactaba mucho sobre lo que dice la palabra de Dios acerca de aquellos, o mejor dicho, de este ejemplo que el Señor pone en su palabra y lo deja ahí. Y muchas veces, a veces no nos gusta hablar de estas cosas, pero a veces lo debemos de hacer para que nuestros hijos puedan diferenciar entre el bien y el mal y lo verdadero que es la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios lo registra es porque puede pasarnos. No es que nos está pasando, pero eso nos puede pasar si no obedecemos la palabra de Dios. Y los quiero llevar ahí a 1 Samuel 2:12. La Biblia nos registra la historia de unos hijos que no honraron a sus padres, o mejor dicho, a su padre, porque la palabra de Dios registra solamente y habla del padre. Y estos hijos, Fines y Ofni, los hijos del sacerdote Elí, la palabra de Dios lo registra que ellos no decidieron obedecer la palabra de Dios. Eso está en 1 Samuel 2:12. Dice la escritura, y luego del 12 nos vamos a brincar al 23 y al 25. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? En el 23, ¿lo tienen? Amén. Dice, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién honrará? ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué Jehová había resuelto hacerlos morir? Porque Jehová había escudriñado los corazones de estos jóvenes. Estos jóvenes eran hijos del sacerdote Elí. Usted lo puede leer y entender un poquito más, ¿verdad? Si no se sabe la historia, ahí en la palabra de Dios. Y dice la escritura que el sacerdote Elí ministraba en la casa de Dios. Y sus hijos Fines y Ofni eran los ayudantes, los levitas, los que estaban ahí al pendiente, ayudando a su papá, al sacerdote del pueblo. Y obviamente el sacerdote Elí predicaba la palabra y obviamente los hijos escuchaban la palabra de Dios. Pero también Elí sabía que sus hijos eran malos, porque la palabra de Dios lo dice, pero hizo muy poco para corregirlos o detenerlos, incluso cuando la integridad del santuario de Dios se veía amenazada. Porque estar acá delante del pueblo no es cosa fácil, es una responsabilidad sumamente grande. Primeramente delante de Dios y después delante del pueblo, porque son almas que vamos a edificar, que vamos a supervisar, que vamos a estar al pendiente de esas almas. Y muchas veces se oyen por ahí en las redes sociales como predicadores, ¿verdad? Les hablan mal a las ovejas de Jehová. Las maltratan. ¿Por qué?
porque muchas veces no tienen el conocimiento teológico, no tienen el conocimiento de cómo tratar. Nosotros no somos dueños de las ovejas, nosotros somos simplemente supervisores que estamos dando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y si Dios se desprendió de su Hijo por amor a esas ovejas, nosotros debemos aprender la palabra de 6 letras que dice honra. Honra a Dios. Cuando nosotros entendemos el significado de honra, vamos a saber cómo cuidar esas ovejas, cómo cuidar a nuestros hijos, cómo protegerlos para que no sean dañados. Y muchas veces nosotros como padres cometemos muchos errores, pero aún Dios nos da su palabra hermosa. Amén. Nos da su palabra y nos da esos mandamientos, como decíamos ahí en el libro de Efesios. Ahí también hay un mandamiento, ¿verdad?, más abajo, donde Dios le dice a los padres, ¿verdad?, cómo deben de tratar a sus hijos. O sea, que es un mandamiento recíproco. ¿Por qué? Porque tanto los padres deben de saber, los hijos deben de saber honrar a los padres. Nosotros también debemos de saber cómo tratar a los hijos. Dios nos ve y no es difícil, porque si nos ubicamos en la palabra de Dios y entendemos este concepto de honra, vamos a amar a nuestros hijos, y ya de por sí los amamos. Y más con la palabra de Dios vamos a poder entenderlo. Amén. Ahora, volviendo al punto de Elí, dice la escritura que como sumo sacerdote Elí debió haber ejecutado a sus hijos. Ahí en Números 15, 22, del 22 al 31, ahí especifica el Señor unas instrucciones acerca de las personas que desobedecían las leyes de Dios. Amén. Si nos vamos, déjeme ir rapidito ahí a Números 15, del 22 al 31. Dice: y cuando erráis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo. Y ahí habla un poquito más de eso, de las instrucciones, pero me voy a ir rapidito más abajo porque el tiempo corre. Dice en el 30: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y aquí dice: mas esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. O sea, quiere decir que esa persona tenía que ser excluidos. Al día de hoy no podemos matar a nadie, obviamente, ¿verdad? Pero fíjense qué tan fuerte es la palabra de Dios. Qué tan específica dejó el Señor su palabra, qué tan delicada. Dios no se anda con medias cosas. O estamos con Dios o no estamos con Dios. La palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. O lo honramos a Él o lo deshonramos. Así de fácil. Obedecemos a Dios o no lo obedecemos. Obtenemos todas las bendiciones que Él habla en el libro de Deuteronomio, acerca de las bendiciones que nos alcanzarán por ser obedientes, o desobedecemos a Dios y esas maldiciones nos van a alcanzar automáticamente porque están bajo la desobediencia. Entonces, en el día de hoy, nosotros como padres debemos de tener mucho cuidado con nuestros hijos. Amén. Debemos muchas veces
enfrentar situaciones que, claro, son difíciles, desagradables, porque no queremos, ¿verdad?, tener enfrentamientos. Pero si no enfrentamos esos pensamientos cerrados, no va a haber obediencia. Nosotros vamos a participar como lo hizo el sacerdote Elí, que tal vez él debió de haber sido un poco más estricto con sus hijos, porque este lugar es santo y nosotros no podemos poner o excusar a nuestros hijos si sabemos que están pecando delante de Dios, si sabemos que están desobedeciendo a Dios, si no están llevando las cosas santas como deben de ser. Y muchas veces los dejamos que sigan, y luego vienen las consecuencias, porque tenemos el pastor de pastores arriba, nuestro Dios. Entonces, nosotros como padres, si nosotros no hacemos lo que dice la palabra de Dios, no echamos mano de estos mandatos para que nuestros hijos puedan vivir las promesas juntamente con nosotros, vamos a vivir la desobediencia, la maldición que arrastra la desobediencia. Por eso yo les decía, es muy delicada la palabra de Dios. Dios no se anda con medias cosas. O estamos o no estamos con Dios. O somos cristianos, o mejor váyanse al mundo. Los que no quieran ser cristianos, los que no quieran llevar las reglas de lo que dice la palabra de Dios como hijos de Dios. Porque muchas veces decimos que somos hijos de Dios con nuestra boca bien grande y nuestras acciones dicen lo contrario. Y pensamos que Dios no nos ve y nos vamos a otra ciudad, a otro lugar y nos escondemos de nuestros padres muchas veces. Pero Dios nos ve porque los ojos de Jehová están sobre sus justos, sobre sus hijos. Los papás no podemos estar ahí, pero Dios sí. Esa es mi confianza. Cuando mis hijos se van, yo simplemente oro y digo, Señor, yo los pongo en tus manos. Señor, oro para que sean cubiertos del mal, para que sean protegidos de accidentes, lo que tú quieras. Pero mi mayor confianza es Dios, porque sé que Él los cuida mejor que yo. Pero yo como padre, volviendo al tema de Lee, yo como padre nosotros como padres, mi esposo y yo como padres, tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Y los voy a llevar ahí a Deuteronomio 6 del 5 al 9. Ya para terminar, ya estoy concluyendo en esto. Deuteronomio 6 del 5 al 9. Antes les voy a decir que los hijos de Elí sabían lo que debían hacer, pero continuaban desobedeciendo a Dios. Deliberadamente, al engañar, seducir y robar al pueblo al pueblo. Ahí como les había dicho en Números 15 del 22 al 31, ¿verdad? Habla de eso. Pero acá donde leímos en Primera de Samuel 2, ahí está la historia donde dice que estos hijos engañaban, seducían y robaban al pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios les quitó la vida. Cualquier pecado es malo, pero el pecado realizado deliberadamente y engañosamente es de la peor clase. Cuando pecamos por ignorancia, merecemos castigo. Pero cuando pecamos intencionalmente, sabiendo, estando conscientes de lo que estamos haciendo, porque se nos ha enseñado, las consecuencias, dice la palabra de Dios, que van a ser más severas. Son más severas. Y quien puso esas maldiciones es Dios. No somos los padres. No debemos ignorar las advertencias de nuestro Dios acerca del pecado. El pecado debe de ser abandonado antes que éste se convierta en nuestro estilo de vida. Amén. Nos vamos a Deuteronomio 6 del 5 al 9 y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ven la insistencia de Dios sobre ser hacedores de su palabra? El Señor quiere que nuestra descendencia sea bendita. Si nosotros obedecemos como padres y les enseñamos a nuestros hijos honrar a Dios y honrar a nosotros como padres, a los ancianos, a las autoridades, porque hay muchas citas dentro de la palabra de Dios que nos especifica cada cosa de honra. Y si nosotros les enseñamos a ellos, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Amén. Y también vamos a detener el pie de nuestros hijos para que se vayan por el mal camino y terminen en el infierno. Porque la palabra de Dios dice que hay un cielo y hay un infierno. No podemos decir, ay, déjalos, que ellos decidan el día de mañana, mientras nuestros hijos vivan en casa y estén bajo nuestra casa. Ellos deben de obedecer los mandatos que nosotros les estamos dando. ¿Por qué? Porque los estamos privando de irse al infierno. Ningún papá quiere algo malo para su hijo. Ahora, ese es el trabajo del padre. Y el trabajo del hijo es obedecer. Nosotros como hijos debemos de obedecer. Y aún hay algo más profundo. Fíjense bien, que cuando nosotros hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre honrar y obedecer. Aleluya. Honrar, obedecer es cuando nosotros ejecutamos una orden, ¿verdad? Y honrar es cuando nosotros debemos de dar respeto por la posición que Dios le dio a cada quien. Los hijos no tienen posición de padre cuando están solteros. Los padres, cuando los hijos ya crecen y se casan, Dios les da otra posición, que es la posición de padres. Entonces, escalamos a otra posición. Tenemos otra tarea que desarrollar. Amén. Pero cuando somos hijos o los hijos están en esa posición, no pueden desarrollar la posición de padres. ¿Por qué? Porque tienen que esperar su tiempo. Amén. Y mientras tanto, Dios tiene esas bendiciones ahí, ¿verdad? Las bendiciones van a fluir también cuando tú eres hijo y eres obediente. Y cuando tú ya escalas a la posición de padre, vienen otras bendiciones. Y sigue Dios añadiendo bendición tras bendición. Pero cuando nosotros desobedecemos esos mandatos de Dios, vamos a detener esas promesas de vida eterna. Así es que en esta mañana yo quiero que hagamos reflexión. Así como les expliqué un poquito, les compartí un poquito de lo que dice la palabra, de lo mucho que debemos de honrar, de la manera que nosotros honramos a Dios. Fíjense bien, si aprendemos a honrar a Dios, vamos a aprender más fácilmente a honrar a los demás, porque Dios está acá y luego está papá y luego estamos nosotros los hijos, ¿verdad? Así es que si aprendemos a honrar a Dios, ¿cómo vamos a aprender a honrar a Dios si llegamos tarde muchas veces? ¿Cómo podemos aprender a honrar a Dios si cuando estamos adorando al Señor en medio de la alabanza tenemos un liderazgo, un ministerio, no nos esforzamos? Si nosotros aprendemos a darle a Dios lo mejor, lo demás va a ser más fácil. Yo hoy puedo testificar de lo que estamos viviendo,
Cuando el Señor nos llevó hace 7 años a la iglesia de donde nosotros salimos, de donde nosotros pertenecíamos, estuvimos ahí por 7 años trabajando. Llegamos de cero. Los pastores de ese lugar nos dijeron: ¿en qué ustedes, qué hacen ustedes para el Señor? Entonces le dijimos: bueno, venimos aquí porque le pedimos al Señor que nos llevara a una iglesia donde fuéramos restaurados, porque nosotros hemos conocido al Señor desde, yo desde el vientre de mi madre, mi esposo cuando joven. Y entonces empezamos a servir al Señor, ¿verdad? Y claro, en cada trabajo te cansas, hay un desgaste, ¿verdad? Obviamente. Y cuando uno comete errores, pues peor, necesitamos ser restaurados. Entonces, nosotros tuvimos en nuestro matrimonio unas etapas que Dios nos estaba enseñando también para poder hoy llegar a este momento, ¿verdad? Así es que nos enseñó muchas cosas, pero hubo desgaste en todo ese proceso. Y Dios nos permitió llegar a aquel ministerio y estuvimos ahí, y aquellos pastores nos decían: bueno, ¿y ustedes qué hacen para el Señor? Bueno, pastores, queremos primero ser restaurados y ya cuando el Señor quiera, ¿verdad?, empezar a trabajar. Bueno, así pasó. Esos pastores no nos presionaron, nos dejaron. Nosotros empezamos a ir a miércoles, domingo, reunión de mujeres, reunión de varones. Cada vez que podíamos, íbamos. Mejor dicho, nos esforzábamos por no faltar, porque nosotros ya sabíamos a lo que Dios nos estaba llamando. Así es que mi esposo y mi familia estábamos claramente en lo que estábamos haciendo. Mucha gente no entendía, mucha gente a veces nos decían religiosos. ¿Por qué? Porque éramos de los que siempre estábamos ahí, pero en nuestro corazón sabíamos hacia donde Dios nos estaba llevando. Entonces nosotros teníamos que poner más empeño para ser restaurados, alineados, empoderados y de todo, ¿verdad? Entonces estuvimos ahí, y cuando ya fue el tiempo, los pastores se acercaron a nosotros y nos pidieron que les ayudáramos en algunas áreas. Me recuerdo que nos pidieron que desarrolláramos lo que era el ministerio de intercesión. Formamos grupos de oración, hacíamos vigilias. Mi esposo ayudaba en el departamento de varones, llevaba la alabanza, era líder ahí en el grupo. Mi hija también ayudaba como traductora en el área de la predicación de inglés y español, y mi hijo también lo incorporaron. Mi hija y yo estuvimos en el grupo de danza, y bueno, fue delicioso estar ahí. Claro, también tuvimos etapas, ¿verdad?, donde Dios estaba puliendo, donde el proceso no era fácil a veces, pero gloria a Dios, porque no nos podemos quejar. Fue una escuela para nosotros, y cuando, llegó el momento, Dios nos confirma: es el tiempo de salir y de emprender. Claro, muchos no entendieron, desafortunadamente, pero nosotros no podemos estar escuchando aquellas voces, porque sabemos hacia dónde somos guiados, ¿verdad? Y muchas veces esto va a pasar, pero durante todo ese tiempo, ese trabajo, tuvimos la oportunidad también de honrar a nuestros pastores, y en medio de esos ministerios donde estuvimos trabajando, pudimos hacerlo conforme Dios nos daba la capacidad, ¿verdad? Porque Dios dice que Dios llama conforme te ha capacitado. Así es que pudimos estar ahí. Como les digo, fue un tiempo maravilloso, aprendimos de todo, vivimos mucho, y ahora estamos en este otro nivel. Dios nos elevó al nivel donde Él ya nos había dicho que nos iba a llevar ahí. Así es que en esta mañana yo te animo para que reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo para mostrar respeto hacia nuestros padres? ¿Estamos viviendo en una manera que los honra? ¿Cómo estamos honrando a nuestro Dios? ¿Estamos obedeciendo sus mandatos? Yo no sé cómo esté tu vida ahí con las personas que van a estar viendo esta palabra. Yo te invito a que reflexiones, que dejes que el Espíritu Santo redarguya tu corazón y tú puedas entender en lo poco o en lo mucho que yo he hablado esta palabra de poder, la importancia de lo que es la honra, la importancia de lo que Dios nos manda, ¿verdad?, para poder obtener esas promesas. Yo te animo para que
no pierdas estas promesas. Hoy yo puedo decirte, somos ejemplo, somos testigos de lo que Dios dice, lo hace. Ahora estamos aquí al frente de un pueblo que el Señor está trayendo. Esas almas que el Señor está edificando para que sus descendencias, nuestras descendencias, podamos mantenernos en esos mandatos y podamos esforzarnos juntos por obedecer su palabra. Porque esta palabra es vida. Y la promesa que Dios nos ofrece el día de hoy es a través de nuestro Señor Jesucristo, y nos ofrece vida abundante a través de Él. No hay salvación a través de otra persona, solamente en Cristo Jesús. Así es que yo te animo en esta mañana de que tú puedas abrir tu corazón, tú puedas reflexionar y reconocer si esta palabra ha tocado tu corazón. Pídele a Dios que Jesús entre a tu corazón y pueda recibir todas esas promesas, y que día con día tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, nos podamos esforzar para obedecer y retener esas promesas, para que nuestros hijos y nosotros podamos vivir esa vida abundante. Amén, amén. Le pido a los levitas que pasen y vamos a orar. Vamos a orar, y si alguno de ustedes necesita oración, tiene alguna petición, desea que oremos por ustedes, vamos a hacerlo. Pueden pasar al altar si gustan. Y si no, ahorita voy a concluir esta parte para los que están en las redes sociales, y vamos a declarar una palabra de poder sobre la vida de cada uno de mis hermanos que ya están en el reino de Jesucristo, que estamos ahí, y vamos a declarar esta palabra que el Señor nos está honrando, de honrar. Somos nosotros los que tenemos ese reto de obedecer. Somos nosotros los que debemos de arrebatar estas promesas. Amén. Oremos todos juntos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada mandamiento, por cada escritura, por cada instrucción, por cada, Señor, mandato que tú dejaste para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender más que nunca el amor que tú tienes para con nosotros, que fuiste capaz de desprenderte de tu Hijo amado, que estaba contigo en el reino disfrutando de esa gloria, Señor, y lo mandaste a sufrir por amor a nosotros. ¿Cómo podemos pagarte? No hay manera, ni con todo el oro del mundo, que podemos pagar, Señor, nuestras deudas, nuestros pecados. Ese sacrificio de desprenderte de tu Hijo amado y dejar que viniera a sufrir por nosotros. Señor, gracias. Gracias porque ahora podemos estar contigo en tu reino. Padre, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine las mentes de cada uno de los que están a través de las redes sociales, que sean redarguidos y puedan entender este propósito por el cual, Señor, tú das vida eterna. Oro, Señor, por aquellos hermanos que están ahí en las redes sociales, que necesitan fortaleza, que necesitan ánimo pronto, Señor. Enviamos tu palabra para que ellos puedan tomar nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo redarguya a aquellos, Señor, que tal vez no habían considerado este mandato tan valioso, Señor, de honrar a su padre y a su madre. Señor, que el día de hoy, Señor, todos aquellos que han fallado sean perdonados, Señor. Que tú les des nuevamente la oportunidad de alinearse, Señor, y que vuelvan a retomar estos mandamientos con promesa de vida eterna, Padre. Y ninguno se pierda, sino que todos procedamos, Señor, a ese arrepentimiento genuino de corazón, de lo profundo de nuestro corazón. Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu pueblo, Señor, sea fortalecido, para que tu pueblo siga avanzando, Señor, y que todos juntos podamos, Señor, entrar a tu reino.
En el nombre precioso de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Desde ahora y para siempre, recibe, Señor, nuestra alabanza. Recibe y escudriña, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Los tomamos cautivos y los llevamos, Señor, a la obediencia de tu Hijo amado Jesucristo, para que tú seas glorificado en cada uno de nosotros, Señor. Seas bendecido desde ahora y para siempre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria y la honra, Padre. Sí, Padre. Quiero conocerte más, Santo, 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 reinas para siempre, y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Sí, Señor. Sí, Señor. Quiero conocerte más, Santo, 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 reinas para siempre. Tú reinas para siempre, Señor. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso. Sí, Señor, tú eres hermoso. Eres el más bello. Tú eres bello, Señor Jesús. Y aquí te esperaré. Y aquí te esperaré. Y aquí te esperaré. Y aquí te esperaré. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más, Sí, Señor, queremos Santo, conocerte más, Santo, Padre. Santo, reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso. Sí, Señor, tú eres hermoso, Padre. Eres el más bello. Oh, Cordero Santo, aleluya. Quiero conocerte Quiero más. conocerte más, Padre. Santo, Santo, Santo eres, Padre. reinas para siempre. Y aquí te esperaré. Y aquí te Gloria a Dios, aleluya. Y aquí te esperaré. Y aquí te esperaré. Santo, Y aquí te esperaré. Y aquí te esperaré. Y aquí te esperaré. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Señor, quiero conocerte más, Santo, Padre. Santo, Santo, Aleluya. reinas para siempre. Y aquí te esperaré. Y aquí te esperaré. Y aquí te esperaré. Y aquí te esperaré. Gloria a Dios. Sí, Señor Jesús. Eres tan hermoso, eres el más bello. Y aquí
Jesús. A una sola voz cantamos, Jesús. Levanta tu voz, Jesús. Oh, Jesús. Jesús. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. El Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Gloria a Dios. Y como novia apasionada, Jesús. Jesús, príncipe de paz, Jesús. Jesús, tú eres la imagen Sí, Señor. del tu Dios imagen, Padre Santo. invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos. Gloria a Dios. Sí, Señor. Tú eres la imagen del Sí, Señor. Dios invisible. Gracias. Tú eres Hermosa todo tu presencia, lo que Señor, hoy en esta mañana, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. La recibimos, Señor, y la atesoramos en nuestro corazón, Padre Santo. Que a su tiempo, Señor, germinará esta semilla, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Gloria al Cordero, aleluya. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya, gloria a Dios. Porque Él ha sido bueno. Porque grande es su misericordia. Aleluya. Aleluya. Atesoramos esa palabra. Aleluya. Nunca debemos olvidarnos de honrar a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos delante de ti en tu presencia, Señor Jesús. Padre Santo, en esta hora, Señor, nos tomamos de tu palabra, Señor, que dice en Malaquías capítulo 3, verso del 8 en adelante, Señor. Y sabemos, Señor, que tú abrirás las ventanas de los cielos, Señor, y derramarás, Señor, la bendición sobre el pueblo hasta que sobreabunda, mi Dios. Y reprenderás por nosotros, Señor, al devorador. Parece, creemos en tu palabra, mi Dios. Y nos tomamos de tus promesas, Señor Jesús. Señor, en esta hora, Padre, fortalece, Señor, nuestra fe, Dios mío. Fortalece, Señor Jesús. Aleluya. Oh, santo eres, mi Dios. Y ayúdanos, Señor Jesucristo, a caminar, Señor, en integridad delante de tus ojos, Padre. Y hágase siempre, Señor, tu voluntad, Padre. Señor, y de esta manera, Señor, como pastor y como sacerdote, Señor, yo bendigo, Señor, los diezmos que van a ser traídos en este alfolí, Señor. Y bendigo, Señor, a tu pueblo, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Yo los bendigo, Señor, con toda bendición, Padre, en esta tarde, Señor Jesucristo. Padre Santo, que no se vayan como vinieron, Señor. Bendíceles, Padre Santo. Bendíceles la harina, Señor, el arroz, Padre, su bolsillo, Señor, su cartera, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo bendigo, Señor, tu iglesia, Padre.
y a todos aquellos que nos están viendo, Señor, también, Padre. Yo los bendigo, Señor, con toda bendición sacerdotal, Padre, con la autoridad que tú me has dado, Señor Jesús. Gracias, Padre. Y de esta manera también bendigo a tu pueblo, Señor, que va a salir, Padre Santo, de este lugar, Dios mío, pero nunca de tu presencia, Señor Jesucristo. Guárdales en el camino, Señor. Levanto, Señor, un escudo de protección, Señor, alrededor de ellos, Señor. Mi Dios, guárdales y cuídales, Padre, para que pronto nos podamos ver, Señor, el miércoles y el domingo, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.